Pues bienvenidos a esta clase de intervención terapéutica y supervisión de casos prácticos. Comentaba al inicio que cuando nos formamos como terapeutas parece un mundo. Nos dan técnicas, nos dan unos pasos que de alguna forma pues tenemos que seguir. Sin embargo, nada es igual cuando estamos allí, cuando estamos en el campo. Es como terminas la universidad, sí, tengo todos los conocimientos, sé lo que tengo que hacer, pero ahora me falta pues lo necesario, que es ganar esa experiencia. Esta clase pues quería compartir mi experiencia personal como terapeuta. Es una de las cosas que más amo realizar. Comencé formándome como terapeuta, pues lo primero que hice fue acupuntura. Me formé como acupuntora durante 2 años y después, posteriormente, pues quiromasaje, osteopatía y bla, bla, bla. Un montón de terapias dentro del campo terapéutico alternativo que me fascinaba y que empezaba, pues creo que fue en el año 2005 cuando comencé pues con mis primeros clientes en consulta y cuando ya empezaba a explicar estas prácticas que había aprendido. Sin embargo, una de las cosas que me llamaba la atención era que sí, ponía mis agujitas, hacía mi acupuntura, pero las personas empezaban a comentarme sus procesos personales, sus historias de vida, sus dificultades, sus relaciones. Y hubo un momento que me planteé, bueno, las agujas sirven, la flor de Bach, naturopatía sirve, todo es útil. Sin embargo, quiero tener algo que sea, pues, que pueda abordar a este cliente de una forma más integral. Entonces, empecé a hacer, pues, mis pinitos, como digo yo. No tenía formación como terapeuta, sin embargo, pues, las personas me preguntaban cosas. Pues me traían a sus hijos y decía, ¿qué hago con esto? Les pongo 3 agujitas y todos estamos en paz y se acabó, estamos felices. No, la persona pues quería una resolución. A veces pues les daba algún consejo, a veces les daba alguna orientación, en ocasiones solo les escuchaba, en ocasiones pues leíamos libros. Empecé también porque había practicado durante muchos años Tai Chi y Qigong, es algo que sigo practicando actualmente, Qigong, me fascina. Y pues lo que aprendí en Qigong o lo que aprendí en mi clase de yoga, pues funcionaba para mí, lo aplicaba en esa intervención terapéutica en consulta con mis clientes. Fue algo que de repente me daba cuenta que era algo muy creativo, no era nada premeditado, no tenía ninguna sesión prevista, sino la persona acudía porque tenía estrés, por ejemplo, o tenía depresión. Y sí, yo trabajaba como acupuntora, sin embargo, quería ese algo. Y en esas sesiones ya no solo ponía agujas, ya estábamos hablando, ya estábamos, pues, cuando me traían a los niños, pintaba, contaban cuentos, trabajaba con un poquito de chikung, algún trabajo energético, aplicaba alguna técnica básica, alguna sana básica de yoga o de meditación, porque practicaba ya meditación, y todos los recursos que yo tenía a mi alcance es lo que aplicaba en esa intervención en consulta. Funcionaba porque se quedaban contentos, se quedaban felices. Recuerdo que compartí con alguien esta experiencia, le decía, quiero tener una formación que me sirva para trabajar la parte psicoemocional con los clientes en consulta, porque me doy cuenta que es lo que más me gusta hacer, lo que más me gusta realizar. Y le compartí a esta persona lo que yo hacía. Pues a veces hablo con ellos, a veces pues les doy algún consejo o practicamos algo de Qigong o meditación o respiración y se sienten bien. Me decía, sé qué tipo de terapia te va a gustar, sé qué tipo de terapia va acorde con aquello que tú estás empleando. Y fue terapia Gestalt. Me formé como terapeuta de la Gestalt durante 4 años, se dicen pronto, se dicen pronto, porque fue un año de formación como terapeuta de infancia y adolescencia, donde me divertí muchísimo, muchísimo, porque fue un recordar mi niñez,
un recordar esa parte de adultos que a veces olvidamos, que es, vamos a divertirnos. La terapia no tiene por qué ser todo en base a la problemática, no tiene que ser todo en base a pues, los problemas que tiene la persona, sino también puede ser muy creativa. Y allí, en terapia de adultos, que fue 3 años, pues aprendí danza terapia. Estaba haciendo pues danza terapia, arte terapia, hacíamos obras de teatro, hacíamos pues trabajo en PNL, programación neurolingüística. También pues tuvimos pues diferentes formadores. Imagínense, en 4 años siempre, cada mes venía un formador diferente. Formadores de diferentes países del mundo. Para mí fue una experiencia muy enriquecedora dentro del campo terapéutico, porque si me gustaban las diferentes herramientas y no centrarme en una única sola herramienta, allí tuve pues todo ese amplio abanico de personas, ponentes, meditadores, yogis, todos eran, bueno, básicamente casi todos eran psicólogos, y pues tuvimos también psiquiatras, también pues abordamos DSM-4, todo lo que es psicopatología, que era algo a mí dentro del campo de la psicología que me fascinaba. Comencé mi carrera como psicóloga y ahí por el camino se quedó, porque me parece fascinante toda la parte técnica, toda la parte teórica. Sin embargo, después pues ya pues fui madre, tenía un negocio, no podía con todo al mismo tiempo y dije, bueno, la voy a dejar aparcada porque siento que voy ganando experiencia y todo lo que necesito pues lo tengo a mi alcance. En mi consulta cada vez más eran las personas que yo trabajaba con ellos a nivel de terapia, sobre todo dentro de la terapia Gestalt. Funcionaba muy bien, ¿no? Era el trabajo de la proyección, es un trabajo donde utilizamos mucho la silla vacía, que la persona pues le hable al otro, que quede asuntos pendientes, asuntos inconclusos, y sobre todo era la parte de la presencia, de aplicar la presencia en el momento presente. Posteriormente conocí integración emocional y trabajé duro en integración emocional. Yo era de las que estaban 3 y 4 horas de trabajo diario. En serio. Estuve 2 años haciendo pues trabajo diario 3 y 4 horas. No significa que tengáis que hacer lo mismo. De hecho, no lo recomiendo. Recomiendo que cada uno siga su ritmo, que cada uno sienta los latidos de su corazón, porque es lo mismo que recomiendo para las personas en terapia. Cuando nosotros tenemos, pues digamos, un trabajo interno, un trabajo a través de integración emocional, como yo empecé a experimentar, que llegaba a un punto o a unos niveles donde ya no existía problema, ya no existía la mente, trascendía la mente. Llegaba a unos niveles donde podía sentir que había creado incluso yo misma esa situación o ese problema. Estoy hablando de puntos de vista muy elevados. Entonces, claro, desde mi percepción, todo el mundo tenía que llegar ahí. Todo el mundo tenía que llegar ahí. ¿Por qué? Porque era la liberación. Sentía cómo me iba liberando. Sin embargo, no fue siempre un proceso agradable. No fue siempre momentos donde yo me sentía en bendición. Fueron momentos para mí muy duros, donde hubo momentos que me dije a mí, tiene que haber otra cosa que sea más sencilla y más simple. Fueron momentos de crisis. ¿Por qué? Porque tenía una actitud frente a mi crecimiento personal demasiado severa en ese sentido. Y todo lo que yo consideraba que estaba malo en mí era algo que tenía que erradicar. Ese fue mi error. Entonces, lo que les quiero transmitir con esto es que no todos los clientes tienen que llegar aquí. Desde tu percepción, yo he llegado aquí, todo el mundo puede llegar, por supuesto. Yo no lo dudo. Yo no dudo que alguien en la vida no pueda llegar a un nivel. Sin embargo, no es lo que yo quiero. Es qué necesita la persona que yo tengo delante de mí. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus inquietudes? A veces me comparten que los clientes se estancan o se estanca la terapia. ¿Desde qué punto de vista?
desde el punto de vista de nuestra percepción como terapeuta, si yo tengo una meta que es aquí, el cliente se va a sentir frustrado porque no llega a tus expectativas, porque es algo que sucede dentro de la terapia, que el cliente proyecta sobre ti pues esa figura paterna o esa figura materna a alguien con quien puede sentir que le guía, ¿no? Es ahí donde están los diferentes roles, que lo explicaré dentro de un ratito, pero el cliente proyecta sobre el terapeuta, pues esa persona que le va a salvar. Entonces, si yo tengo estas expectativas hasta aquí, la persona va a sentir que no cumple con tus expectativas y ahora va a sentir que defrauda al terapeuta. Tú como terapeuta, si el cliente no llega hasta aquí, te vas a sentir frustrado porque tu cliente no llega hasta ahí. Pero recuerdo aquellas experiencias, y les voy a compartir un par de experiencias personales en el campo de la terapia, donde me llegó un cliente, era la primera vez que iba a hacer terapia, esta persona se había separado de la mujer, o más bien su mujer se había separado de él, y porque él pues había tenido pues una aventura con otra mujer. Su mujer pues no quería ya más relación, finalizó la relación y él se quedó destrozado. Esa relación con la mujer, con su nueva relación pues había acabado y ahora quería regresar con la mujer. Sin embargo, la mujer no quería regresar. La mujer sentía, ya terminó nuestro matrimonio, tú elegiste irte con otra persona y ya no siento ese amor que sentía por ti, ya no tiene que ver ni siquiera con la otra persona, ya no tiene que ver ni siquiera con ese engaño. ¿Qué sucedía? Que este señor, cuando acude a la consulta, lo único que me hablaba, porque me podía compartir toda la experiencia, pero de lo que me estaba hablando era de que llevaba una carga encima que tenía que ver con la culpa. Había engañado a su mujer. Entonces, mi intervención en ese caso solo fue a través del diálogo, porque era una persona que necesitaba hablar, necesitaba expresarse. Cuando le proponía hacer algún ejercicio, no quería. Era simplemente, yo sentía que tenía ganas de hablar y hablar y hablar y hablar y desahogarse, porque era algo que pues muchos hombres, sobre todo, pues no suelen hacer. Algunos sí, sin embargo, pues en las épocas pasadas el hombre pues tenía que reprimir un poco más esa parte emocional, depende de la educación, depende de la crianza. Y este señor quería hablar, se sentía cómodo hablando. Y lo que le dije a él fue, bueno, a veces le hablé de la infidelidad, pero le hablé desde una forma diferente. A veces las relaciones fallan pues no por una parte, sino por ambas partes. Cuando llegamos a un tiempo de rutina, las relaciones se enfrían y es algo que aparece alguien nuevo y nos sentimos amados, nos sentimos atendidos. Es normal que sintieras ese deseo de estar con esa otra nueva persona. Y empezó a compartirme, pues sí, porque la mujer se dedicaba mucho a su trabajo, apenas, pues le prestaba atención. Bueno, lo que le dije al fin le hizo sentir cómodo, le hizo sentir bien y sobre todo le hizo sentir que no había hecho nada malo. Eso fue lo que necesitaba esa persona en ese momento, saber que no había hecho nada malo. ¿Para qué? Para poder desde ahí soltar ese lastre que venía cargando durante años. Cuando ese señor se marchó, recuerdo que en Facebook, bueno, me pidió amistad y él expuso, gracias, lo mejor que me llevo de la isla de Tenerife. Tenerife, para los que no lo sepáis, es una isla que está en España. Lo mejor que me llevo de Tenerife es la consulta con Cristina. Y me llamó la atención porque para mí, desde mi punto de vista, no había hecho un buen trabajo terapéutico. Sin embargo, para esa persona sí. ¿Entendéis lo que quiero transmitir? Que a veces tengo que llegar hasta aquí, pero es que para esa persona solo quería esto, solo necesitaba eso. Otra persona con dificultades en sus relaciones y ella me dijo, pues mi familia está empeñada en que haga terapia porque pasa esto con mi pareja. Y
simplemente le di unos tips, le di unos consejos y me dice, me he sentido súper contenta con lo que me has dicho hoy. Me voy feliz de esta consulta. Me alegra haber venido. En la siguiente sesión le dije, bueno, me habías compartido algo de tu familia. ¿Quieres que hablamos de su relación de pareja? Me dijo, desde que me diste esos consejos los estoy aplicando y después de 2 semanas veo que funciona. Bueno, me alegro, me alegro. ¿No es ese feedback cuando regresa el cliente a sesión? Y ahora podemos hablar entonces, yo pensando como terapeuta, del siguiente punto, que es hablar de la familia, porque algo me había comentado de su familia. Y me dijo, no, mira, ¿sabes lo que te digo? Que para mí fue un regalo la primera consulta, que sentí un cambio y me di cuenta de que ahora sabía lo que tenía que hacer con mi relación de pareja. Si aplico esto a mi relación con mi familia, siento que va a funcionar. Así que considero que no necesito más sesiones. Fantástico, fantástico. Como terapeuta podemos ver estos casos como un fracaso. Es como, se supone que el cliente debería continuar en mi consulta un número determinado de sesiones porque es así como va a sanar. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Todo depende de, y ahora la historia del Buda y del domador de caballos. Cuando estaba el Buda en sus tiempos, él le gustaba aprender de diferentes personas y de diferentes experiencias. Hablaba con los reyes, cómo vivían sus experiencias, hablaba con las personas, con los sirvientes, hablaba con personas de familias, con padres, con madres, con hijos. Sobre todo, le interesaba saber acerca del comportamiento humano y qué hacía para mejorar sus relaciones o para que funcionara algo. Ese día le preguntó el domador de caballos, bueno, me gustaría saber cómo domas tú a tus caballos. Y el domador de caballos les dijo, bueno, todo depende. Hay diferentes tipos de caballos. A unos los domestico o los domo de una forma suave y con amor. A otros lo hago a través de un poco de severidad y un poco de suavidad. Voy mezclando, voy viendo qué es necesario en cada momento. Con otros soy más rígido y los tengo que liderar y los tengo que comandar porque si no, no hay forma. Ah, el Buda dijo, gracias por contarme tu experiencia. Muy bien, y ahora el domador de caballos. Bueno, Buda, tú entonces, ¿cómo entrenas? ¿Cómo enseñas a tus discípulos? Pues exactamente igual que tú. A unos con suavidad, con ternura. A otros soy más directivo y les indico, les doy indicaciones. Otros, pues, 50-50. No creo que dijera esa expresión, me la acabo de inventar, pero a otro un poquito de esto y un poquito de lo otro. Exactamente igual. ¿Qué ocurre con las técnicas terapéuticas? Cuando yo tuve mi formación en terapia Gestalt, mi formación en terapia transpersonal, mi formación en terapia de integración emocional, más todas las formaciones y recursos que tenía a mi alrededor. Cada una de las técnicas que llegaba decía, esta es la última, esta es muy eficiente. Con integración emocional fue como, esto es lo más, todo el mundo tiene que hacer esto. ¿Qué ocurrió? Que mis clientes, que yo los venía guiando de una forma y ahora quise aplicar exclusivamente integración emocional, ahí erré. ¿Por qué me equivoqué? Porque me decía, oye, Cristina, veo que es muy profundo esto que me estás diciendo. Sin embargo, es muy duro para mí. No estoy preparada para hacer algo así. Quizás en el futuro. Personas que nunca regresaron. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí están los diferentes niveles. Lo que necesitan las personas. Yo hay personas que les tengo que reforzar el ego. Son personas que están muy abatidas, muy humilladas, muy hundidas. Y ahora yo les digo, observa
esto que tú haces mal, no se los digo nunca así, pero observa esto, este comportamiento. La persona, si ella se sentía mal, se va a sentir juzgada y no se va a sentir bien, no le voy a apoyar. Entonces, con algunos lo que hago es reforzar su ego. Muy bien. Y utilizo técnicas de coaching, utilizo técnicas de PNL y siempre integración emocional, por supuesto, pero no como una guía exclusiva de algo, sino voy viendo qué recursos son útiles para cada momento. ¿Con qué persona estoy? Para eso solo podemos ir conociendo, necesitamos conocer a nuestro cliente pues para saber. Yo el otro día mismo le dije a alguien, y traté de ser directiva con alguien, después de los años que llevo, y le dije, pero claro, si tú quieres liberarte, digamos, ser independiente, te das cuenta cómo estás dependiendo de esta persona y de la otra y de la otra. Y entonces esta persona me responde, pero no siempre. Pero mira, yo también, yo a veces estoy sola y yo a veces hago cosas y yo no siempre. Se puso a la defensiva. Entonces, clic para mí. Este no es el camino con esa persona. ¿Qué hago? Pues cambio de dirección. Este no es el camino. Ahora esa persona está diciendo lo que hace bien. Necesita ser reforzada en lo que hace bien. Eso es lo que voy haciendo, eso es lo que voy midiendo. Entonces, si yo me ciño a una estructura, es posible que con ciertos clientes funcione esa estructura, pero no para todos los momentos. Como terapeutas somos guías, somos acompañantes, somos entrenadores, somos o aplicamos el liderazgo dependiendo de los momentos. Entonces, es ahí que debemos ver y darnos cuenta de qué es lo necesario aplicar con cada cliente en cada sesión. A mí no me interesa que alcancen mi meta. A mí me interesa que alcance sus metas, sus objetivos. Si para esa persona llegar hasta aquí es lo más grande que le ha podido pasar, como ese ejemplo que les expuse de este señor que se quitó su carga de encima con el tema de la culpa, para esa persona es grande. ¿Quién soy yo para decirle a alguien cómo una persona debería vivir y qué punto debería de alcanzar? Entonces, es un trabajo de humildad, porque a veces es como, yo me he visto con, wow, pero a esta persona la llevaría hasta aquí y podríamos hacer tantas cosas, pero es ahí que es mi expectativa, es mi necesidad como terapeuta, pues me lo voy a tener que trabajar, porque ser terapeuta es mantener una actitud de servicio. Somos esas personas que estamos al servicio de lo que necesita la otra persona. No quiere decir que yo no vea esa visión global y hacia dónde me quiero dirigir. Para eso creamos caminos, creamos rutas, creamos direcciones. Sin embargo, las voy cambiando y las voy modificando. Para mí, las mejores sesiones eran aquellas donde yo me sentía perdida y en esos momentos decía, ¿y por dónde sigo? ¿Y por dónde sigo? Porque yo tenía una estructura marcada en esos momentos de soltar el control, en esos momentos de soltar lo que yo creía que tenía que hacer en ese momento. Y Dios, conciencia, universo, yo siempre digo alma, como quiera llamarlo ustedes, a ese ser superior, a tu guía o tu maestro interior, como quieras llamarlo. Guíame, porque estoy perdida. En esos momentos de soltar el control y empezar a sentir, es cuando empezaba a fluir esa sesión terapéutica, empezaba a encontrar ese punto de unión donde yo podía guiar eficientemente a esa persona. Ahí es que yo tengo mis esquemas, yo tengo mis procesos, yo tengo una ruta, un camino a dirigir hacia esa persona, por donde guiar a esa persona. Sin embargo, ese camino va a ser destruido y construido
una y otra vez, una y otra vez, porque las personas van cambiando, porque los procesos van cambiando. Y lo más maravilloso es que yo lo veo como un tú a tú, un tú a tú. Yo no veo a un cliente, está debajo de mí. Estaba ese terapeuta, un gran terapeuta en Valencia, en España, que le decía al otro terapeuta, este señor llevaba muchos años, tenía mucha experiencia y como, pues no solo terapeuta, sino como formador también a su vez. Y le decía a otro colega terapeuta, yo quiero pasarme la vida en terapia. Y le decía, ¿de verdad? Dice, ¿por qué? Porque cuando estamos en una consulta terapéutica, no solo es la persona la que se transforma, somos nosotros también. Porque a veces esa persona nos dice algo que nos da la luz. A mí me dan hasta la respuesta. Ah, ya sé cómo guiarle. Ya sé lo que necesita. Porque una de las grandes experiencias es aprender a leer entre líneas. No es lo que me cuenta la persona. No sé si ustedes en la universidad o en donde estudiaron, cuando hacían sus esquemas, ¿verdad que tomaban sus colores y subrayaban lo más importante? Pues eso hago yo. Eso hago yo. La persona me cuenta, y me cuenta, y me cuenta, y yo escucho atentamente. Procuro, por lo menos, no intervenir en las primeras sesiones. Escucho atentamente, porque la persona me está diciendo su problema, me está diciendo su solución y me está diciendo el camino que necesita para llegar a ese objetivo. Si logramos extraer, como se dice en alquimia, de la paja, extraer ese oro, ya tenemos toda esa consulta donde la persona ya me está diciendo lo que necesita para su avance, para su progreso. Esto es muy importante. Entonces, yo voy a modificar los roles durante la intervención. En ocasiones puedo ser la acompañante y la guía porque la persona lo necesita. Por ejemplo, una persona en un proceso de duelo necesita un acompañante, necesita un guía. Por ejemplo, en una sesión donde me dice la persona, enséñame a ser autónoma, a ser independiente. Vale, ya estamos hablando de un proceso de coaching, de entrenamiento. Pues desde ahí me convierto en ese coach, en ese entrenador. Cuando la persona vive diferentes procesos, pues ahora le lidero. Si veo que la persona empieza a ir hacia arriba, voy con esa persona. Por eso muchas veces lo comparo con un baile, donde en ese baile es conjunto, es compartido. A veces, como terapeuta, queremos empujar, arrastrar al cliente. Entonces ahí el cliente siente la presión. Pero si yo estoy en un lugar donde hay igualdad, en un lugar de tú a tú, es ese terapeuta profesional de Valencia que decía, quiero estar siempre en terapia porque voy a seguir aprendiendo. Sin embargo, esta parte es la que cobra, así que voy a ganar dinero, voy a dedicarme profesionalmente a ello, pero voy a aprender. Hay personas, yo sé que, por ejemplo, en la seguridad social sí, en todos los hospitales donde tienen seguridad social, donde hay un terapeuta, donde hay, más bien son psicólogos sanitarios, clínicos, y tienen 15 clientes por día, pacientes son para ellos, 20 pacientes por día. ¿Realmente podríamos hacer un buen trabajo terapéutico? Es difícil. ¿Por qué? Porque el trabajo terapéutico para mí no solo se limita al espacio de la hora de consulta. Yo en casa tengo todos mis archivos, tengo todos mis informes. Yo voy tomando mis notas. Yo voy extrayendo el oro de la paja. Ah, aquí me dijo, allí me dijo. Y entonces lo que necesita, y me voy haciendo mis esquemas. Incluso cuando no sé acerca de una situación o alguien me comenta algo por lo que yo no he pasado o no he vivido, yo me siento a hacer ese proceso de,
¿cómo se puede sentir una persona que ha vivido esta experiencia? Y hago mi trabajo en mí. Entonces, es ahí que, por ejemplo, con mis clientes, yo solo doy 3 sesiones semanales, no, perdón, 3 sesiones diarias, como mucho 4. Ese es mi máximo. Podría dar muchísimas más, sí, por hacer podría pues seguir y seguir y seguir y seguir. Sin embargo, es el punto donde yo he sentido que me da tiempo a mí a procesar todo, a obtener toda esa información y después de esas sesiones yo hago mi trabajo y mi tiempo de estudio. No solo para mí, sino para poder ofrecer esa guía que necesita la persona. Me lo tomo en serio porque la persona me está pagando. La persona me está pagando. La persona, cuando tú vas a un sitio y pagas por ello, quieres un resultado. Vas a la peluquería y no tienes ese resultado y dices, entonces la persona quiere un resultado. A veces los resultados son solo, yo solo necesito paz. Yo te voy a guiar para que obtengas esa paz. A lo mejor la persona solo necesita, por eso es importante saber qué es lo que necesita esa persona, cómo te puedo ayudar. Para mí, esa frase siempre va conmigo. Cuando comienza la sesión, el cliente pues cree, considera que tú sabes más y entonces te dice, esto es lo que me pasa, toma, haz con esto lo que puedas hacer y darme una solución. No, esto es un trabajo de equipo. Esto es un trabajo donde, pues yo quiero que me digas tú a mí cómo puedo yo ayudarte. Parece que no es muy profesional. Sin embargo, para mí es totalmente profesional. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Y la persona ahí te estará dando la solución. Porque muchas veces me dicen, yo solo lo que quiero es vivir en paz. Recuerdo aquella persona con cáncer y yo estaba empeñada, pero mira, vamos a cambiar la dieta, vamos a hacer acupuntura y vamos a hacer una técnica de relajación. Y empecé a decirle pues todas las cosas que yo consideraba para salvar a esta persona. Esta persona estaba en un cáncer terminal y me dijo, no, yo ya he hecho un montón de cosas, yo estoy cansada, yo solo quiero que me ayudes a paliar mi dolor. Así que mi intervención con esta señora fue acupuntura exclusiva. Entonces, aquí está que tenemos pues diferentes recursos. Si ustedes pues tienen ya diferentes recursos, diferentes técnicas, ¿no? Hay, por ejemplo, en el libro, hay un libro, se llama La locura, locura, así, tal cual, La locura, locura. Lo leí hace años y hablaba de un psiquiatra que, bueno, le dieron un trabajo como psiquiatra dentro de una unidad de, pues ya sabemos, pacientes con todo tipo de trastornos mentales y dice que cuando entró por primera vez a ese espacio, a ese hospital, los vio todos desaliñados, todos despeinados, unos golpeándose a otros, unos golpeando a sí mismos o golpeando a otros, como decía, pues sucios, y se echó las manos a la cabeza, salió fuera a las escalinatas, fuera de ese hospital, y dice que estuvo 3 días antes de atreverse a entrar. 3 días antes de atreverse a entrar para ver cómo podía resolver aquel caos que estaba viendo. Nunca había visto pues esta situación. Estuvo planteándose cómo hacerlo, cómo abordar esa problemática, cómo tratar a estos pacientes de trastornos mentales. Y lo primero que vio fue, estaban sucios, estaban desaliñados. Bueno, ¿qué tiene que hacer una persona para sentirse persona? Pues lo primero, pues la higiene. Pues lo primero, estar presentable. Eso es lo que diferencia a una persona de un animal. Y empezó por ahí. Empezó a bañarlos, el resto de psiquiatras los miraban como,
este es nuevo, este no sabe ni siquiera lo que está haciendo, no tratamos así a nuestros pacientes con trastornos mentales, sino, pues mira, hasta ahora ha funcionado de esta forma y no entendían el sentido de bañarlo, aplicar la higiene. Sin embargo, empezó a hacerlo. Empezó a asearlo, a ayudar a los cuidadores a hacer esta labor que no le competía, a esa persona no le correspondía. Y después empezó a observarlos atentamente. Y se dio cuenta que unos eran hábiles haciendo unas cosas, otros eran hábiles haciendo otras. Vale, una persona para sentirse útil necesita un trabajo. Primero, higiene. Primero, sentirse persona. Luego, pues, hacer que se sientan útiles. Y les dio a cada uno, pues, un trabajo acorde con lo que estaba viendo con respecto a su personalidad. Con el tiempo, el resto de médicos, el resto de psiquiatras se quedaron sorprendidos porque empezaron a ver cambios, incluso en aquellos pacientes que consideraban que no había forma, que nunca iban a salir del centro psiquiátrico. Por eso les digo que hay diferentes formas, diferentes maneras de tratar, de trabajar con los clientes en terapia. Una de las formas fáciles y que he visto en muchos casos es dar consejos. Dar consejos. Yo soy las tarotistas y no tengo nada con el tarot, lo amo, el tarot de Marsella, pero siempre he empleado como un recurso para el crecimiento personal. Pero vemos las tarotistas, tú lo que te tienes que ver a un hombre malo en tu vida, tú lo que te tienes que separar de él. Esta persona no te hace bien, tú lo que tienes que hacer es salir de ahí. Y hay muchas personas que hacen esto. Y eso no es terapia, realmente. ¿Por qué? Porque las personas en terapia nos cuentan cosas. Vamos a hacer un ejercicio chiquitito para que veáis cómo es rápido las interpretaciones que hacemos. Y son esas interpretaciones las que hacen que nosotros abordemos esa terapia desde ese punto que tiene que ver con nuestra percepción. Así que cerremos nuestros ojitos, será un ejercicio corto y vas a imaginar que llega a tu consulta una mujer que te dice que su marido, su pareja, le grita todos los días, que la trata mal, que le habla mal, que nunca la ha tratado con respeto, que nunca la atiende. Observa lo que se despierta en tu mente. ¿Qué se despierta en tu mente? Lo podéis exponer por el chat. ¿De qué forma abordarías tú este trabajo con esta persona en tu consulta? Lo podéis escribir en unas palabritas, en dos, si os vino algo, me dicen esto, que nunca la trata bien, que todos los días le grita, la grita, o le grita a ella, que jamás la ha tratado con respeto y que nunca le da cariño. Es más, quiere dejar la relación. ¿Qué le diría? ¿Qué haría? Venga, no temáis, arriesgaros. ¿Qué es lo primero que pasa por la mente? Porque lo que yo quiero que veáis es la primera impresión. Cuando me están diciendo esto, ¿qué piensa mi mente? Bien, averiguar qué poder le ha dado a él. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué haces ahí? Le diría a alguien. Lo lógico, ¿no? Es ¿qué haces ahí? Vete de ahí, rápido. ¿Qué haces con ese hombre maltratador?
Es lo que podríamos poner como palabra. Ver cómo está su estima, me encanta porque cada uno pone pues, lo que siente que desde dónde podría abordar la sesión terapéutica. Muy bien. ¿Qué más? A ver si tenéis algo más por ahí. ¿Ven cómo está la parte que enseguida pasamos a la acción? Rápido. ¿No? Es, por un lado, decirle a esa persona que qué hace ahí. Por otro lado, nosotros trabajaríamos la autoestima. Por otro lado, preguntar qué ha pasado en su vida como pareja. Reforzar la autoestima. Casi todos dicen, coincide, ¿no? Reforzar la autoestima. Muy bien. ¿Crees que hay falta de autoestima? Su marido la trata como ella se trata a sí misma. Ver cómo se siente con respecto a cómo ella le trata. ¿Os dais cuenta que todo esto son lecturas e interpretaciones? Todo esto. ¿Por qué? ¿Quién nos ha dicho que esta persona no tiene autoestima? Nosotros, ¿quién nos dice a nosotros que ese hombre es malo y la trata como ella dice? Porque ahora les voy a poner ese caso. Viene la pareja a tu consulta y ahora te dice su pareja, su marido, y te dice, mi mujer me grita todos los días, nunca me ha respetado, nunca me ha tenido estima. Y me dice exactamente lo mismo que la mujer me ha dicho en consulta. Estamos ante el mismo caso y se los explico así y se los expreso porque es lo que he vivido, porque he tenido relaciones de pareja. Yo nunca compro lo que me dice, jamás, jamás. Porque una cosa es lo que me dice y otra cosa es lo que hay debajo. Porque, claro, la persona no significa que te esté mintiendo, pero te está expresando lo que está sucediendo desde su punto de vista y desde su percepción. Claro, si yo le cuento a mis amigas, mira, mi pareja nunca me respeta, nunca está conmigo y siempre me grita. Pero tú le cuentas a tus amigos, yo también le grito a veces. Uy, eso no se lo decimos. ¿Entendés eso? Estamos hablando de una dinámica familiar. Es aquí donde pues alguien por ahí compartía, yo le preguntaría cómo es su relación de pareja. Perfecto. Háblame un poco más, quiero conocer. No voy rápidamente a decir, ah, es malo. ¿Por qué? Porque aquí tengo a mi vecino. Otro caso más y otro ejemplo. Este señor, yo creo que he hablado de él en algunas ocasiones, ¿no? Entonces me sirve como ejemplo para alguna de las clases. Este señor grita mucho, 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 mucho. Y cuando se enfada, que suele ser cada 2 días, cada 3 días, según la luna le dé, bromeo con este asunto porque no creo que tenga que ser agradable, pero las primeras veces que yo lo escuchaba gritar, le decía a la mujer, ¿por qué no te mandas a mudar? Es una forma de hablar coloquial de aquí, ¿no? ¿Por qué no te vas? Esta casa es mía y tú no pusiste dinero y estoy cansado de oírte, eres una bruja. Y bueno, bruja es lo más suave que le pudo decir a esta señora. Claro, si yo desde fuera escucho esto, digo, ¿qué hace este hombre con, oh, mentira, qué hace esta mujer con este hombre? Es un maltratador, rápido, rápido, claro. Entonces, yo, como conozco integración emocional, me sentaba, porque a lo mejor estaba en la terraza de casa y a lo mejor un día pues escuchaba a este señor que vive enfrente, en otra casa más allá. Y me sentaba a observar mi reacción. Ah, claro, yo estoy mirando a este señor que es malo. Este señor grita, no se debería hacer, está maltratando a la mujer. Entiendo, no es la conducta adecuada, por supuesto que no. ¿Quién quiere vivir así? Es una relación en esa forma. Sin embargo, trabajé mi reacción en mí, esto es algo muy, muy importante. Con lo que nos están diciendo, ¿qué siento? ¿Para qué?
para que mi percepción no sea lo primero que me viene a la mente, que es lo que acaba de pasar, qué es lo que acaba de suceder. Y luego voy a observar cómo es la relación en realidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Yo quiero ver todos los ángulos. Yo quiero ver la situación en sí. No voy rápida a fuera de allí. Salvo que me estuviese diciendo esa persona, oye, hay golpes, hay maltrato físico. Oye, sí. Ahí soy directa y clara. Pero me está hablando de que hay gritos y que no la atiende. Entonces, en este caso de este señor, un día en la terraza, el hombre otra vez en su rutina habitual, otra vez con la mujer, a ceñirse con ella. Vaya, ya dices, madre mía, esto es la rutina de siempre, qué desagradable vivir así. Sin embargo, escuché de fondo a la señora diciéndole cosas a su marido. Pues mira que tú, y lo oí en bajito, pues tú haces esto y tú haces lo otro. Y el señor gritaba más alto, sin embargo, ella gritaba más bajo, es decir, casi no se le escuchaba, pero tenía la misma dinámica entre ambos. Ella le decía, él le decía, ella le decía, él le decía. ¿Entendéis lo que quiero explicar desde ahí? Entonces, no es más malo el que grita, no es más malo el que grita. Por supuesto, es desagradable estar con una persona a tu lado que está todo el día gritando, por supuesto. Y no tienes por qué elegir vivir así. Sin embargo, yo quiero ver todos los enfoques. Yo quiero ver todo lo que está pasando. ¿Para qué? Para no decantarme por lo primero que me dice mi mente. Y desde ahí guiarle. Hay muchas separaciones y divorcios que se podrían haber evitado con una buena comunicación, con una buena conciliación, con un buen enfoque terapéutico. Se podrían haber evitado porque al fin y al cabo pues cayeron en una dinámica y a lo mejor todavía había amor y se podía recuperar algo. Por eso cuando alguien me dice, yo lo que quiero es separarme, yo le digo, muy bien, yo te voy a apoyar en lo que tú necesites. Pero vamos a hablar de cómo es la situación. Vamos a ver qué está sucediendo. ¿Quieres que hablemos de ello? Se me dice, sí, pues vamos a por ello. Que me dice, no, 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 dime cómo me puedo separar. Vale, pues entonces ya me está decidiendo claro si quiere separar sí o sí. Ya no insisto. Sin embargo, vamos a ver, ¿por qué? Porque a veces las personas se separan y cuando se separan dicen, tenía que haber hecho esto, tenía que haber hecho aquello. Porque a lo mejor si hubiese comunicado de otra forma, si a lo mejor todavía estaría con esa persona. Entonces, si no es una situación caótica, estoy hablando de que haya malos tratos o que los niños sufran o cosas así que realmente, oye, sí, fuera, vamos a mediar, vamos a ver qué sucede para ver si esto se puede resolver. A veces funciona, a veces pues no, pero terminó la persona de quemar todos sus cartuchos y dice, mira, he hecho todo lo posible y veo que no. Muy bien, pues ahora te apoyo en lo que tú necesitas desde ahí. Vamos a trabajar y entrenarnos en ese proceso de separación. Entonces, por eso digo que es un mundo, porque como terapeuta pues tengo que ver, leer entre líneas, ver qué trabajo voy a realizar, qué tipo de rol voy a utilizar o cómo puedo ir adaptándome. El terapeuta se adapta, se flexibiliza con tal de que pueda llegar a esa persona y hacer ese baile conjunto. Si yo veo un momento de fricción en la terapia, algo no va bien, ¿qué hago? Inmersión en mí misma y evalúo cómo estoy guiando la terapia y hago mi trabajo en mí. Eso es lo que me hace que vea, ah, no era por aquí, era por allí. Entonces, ¿qué hago? La siguiente sesión, reconduzco. Entonces, esto pues no puede ser de utilidad. Ahora me gustaría que me expusierais, si tenéis alguna pregunta. Quería pues darles un contexto de cómo es fácil perdernos como terapeutas, cómo nos vamos muchas veces a dar ese consejo y cómo realmente
no estoy enfocado en las necesidades del cliente, sino más bien en mis necesidades, porque otra de las experiencias que viví era, si iba bien en terapia, soy buen terapeuta, soy buena terapeuta. Si iba mal, no sirvo, mejor me dedico a otra cosa. Entonces, ahí tenía que ver mi valía personal. Y es lo que muchas veces hace que pues, los clientes o nosotros empujemos a nuestros clientes a tiene que tener un éxito. Yo a veces prefiero perder en el sentido de, bueno, a lo mejor esta persona no me va a considerar la mejor terapeuta del mundo mundial. Sin embargo, estoy satisfecha porque era justo donde esa persona necesitaba llegar. Ya no tiene que ver con que me vean a mí como alguien excelente. Por supuesto, pues que tiene que ver pues muchos factores. Pues las personas que nos dedicamos a las terapias decimos, esta es mi fuente de ingresos, si no tengo otro trabajo, vivo de las terapias. Entonces ahí pues se van a presentar pues ciertas dificultades, que es algo que vamos a tener que trabajar nosotros para que podamos ofrecer pues una terapia de alguna forma que sea pues neutral y que nos enfoquemos en esa necesidad del cliente y no en esa necesidad de reconocimiento nuestro por parte del cliente. Voy a comenzar un curso ahora en mayo, el 2 de mayo, donde pues voy a desarrollar toda esa parte de la intervención terapéutica. No voy a trabajar ninguna técnica en particular, sí que voy a abordar muchas de ellas como diferentes recursos para utilizar en casos necesarios y va a haber pues esa supervisión de casos. Estoy entusiasmada porque es la primera vez que voy a realizar algo así, algo diferente. La mayoría me conocéis pues desde la Escuela de Integración Emocional. No va a ser un curso de integración emocional. Va a ser pues todo el desarrollo que de alguna forma pues he adquirido a lo largo de estos años, pues lo estoy plasmando, dando forma a algo. ¿Por qué? Porque para mí sumamente importante en su día el que tener a alguien que me pueda supervisar, que me pueda guiar, tener ese apoyo y sobre todo pues el trabajo que podemos realizar en nosotros. Va a ser un trabajo donde va a haber muchas prácticas, donde va a haber muchos vídeos, donde este pequeño ejercicio que hicimos ahora de este cliente llega a tu consulta, voy a exponer diferentes casos para que aprendamos a extraer el oro de esa paja y que de alguna forma pues nos sumerjamos en ese mundo donde puedo encontrar justo lo que necesita ese cliente para poder guiarlo, así como mapas y rutas estratégicas, porque en realidad es intervención estratégica. A veces el cliente nos cuenta algo, el cliente está muy perdido y tiene un caos en su mente y es muy fácil dejarse arrastrar por ese caos mental del cliente y el terapeuta a veces se queda ahí perdido y no sabe realmente esto. Esto es lo que hay que trabajar, esto es lo que hay que reforzar. Entonces, pues esto es lo que he desarrollado, pues un mapa, como es un curso de 12 semanas, será los jueves de 19 horas, igual que hoy, a 21 horas, donde pues las clases van a ser grabadas, la parte teórica y la parte práctica, donde pues tendremos lo necesario para abordar pues todo, pues digamos ese kit, armar ese kit de herramientas que necesitamos y sobre todo vivir nosotros la experiencia. Vas a hacer un propio trabajo tuyo contigo de desglosar tu propia experiencia de vida, tu propia dificultad, para que sepas cómo guiarte a ti, porque es la primera forma de aprender qué haría yo conmigo, cómo lo haría, cómo lo abordo y hacer esa estrategia o ese camino, esa ruta, para que una vez lo hagas contigo ya sabes cómo pues establecer diferentes rutas, diferentes estrategias para pues digamos ayudar, apoyar, guiar, entrenar a otros en sus comedidos.
Va a haber también pues una hora de trabajo grupal donde vamos a valorar, es decir, como terapeuta, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? No sé si ustedes habéis visto pues en esas comunidades de terapeutas o de médicos donde cada uno da su exposición con los diferentes casos. Eso es muy, muy enriquecedor, porque si cada uno aporta sus diferentes puntos de vista, podemos ver diferentes posibilidades, porque en ocasiones solo vemos como los caballos, es esto y punto. Ah, pues eso no lo había visto. Esta idea que acaba de aportar esta persona o esta persona lo haría de otra forma. Es lo que nos va a ayudar pues, a que esa supervisión sea de una forma diferente. Va a haber recursos como analogías, como metáforas, porque a veces con ciertos clientes no podemos ir directo. Tenemos que utilizar pues esa terapia indirecta donde a través de una metáfora, donde a través de un cuento voy a hacer que esa persona tome conciencia. Hay personas pues que están muy cerradas, hay personas que están pues, muy a la defensiva y hay casos pues complejos donde quizá voy a abordarlo de una manera diferente sin que la persona se dé cuenta, pero que sea un proceso enriquecedor y que sea la propia persona la que haga ese awareness, dicen en terapia Gestalt, esa toma de conciencia. ¡Ah! ¿Sabes lo que me acabo de dar cuenta? Con lo cual, el triunfo ya no va a ser para nosotros. El triunfo va a ser para esa persona, pero justamente era lo que necesitaba esa persona, darse cuenta de que era capaz, de que tenía los recursos necesarios y que la gloria y el mérito se quede con esa persona. Porque eso para mí es lo que hace un buen terapeuta. Deja toda gloria y toda victoria para los demás. Quédate toda derrota y toda pérdida para ti. Es un dicho de budista. El Tonglen es una práctica de los principios de la compasión, que viene a decir cuanto más deseamos la gloria para nosotros, nos perdemos en nuestras negaciones, nos perdemos en nuestros miedos, nos perdemos en nuestras vergüenzas, en nuestro orgullo. Y ya dejamos de hacer un verdadero arte en la terapia, sino ahora estamos conduciendo desde otro lugar, desde la oscuridad. Por lo tanto, si la gloria es para el otro, yo estoy feliz, porque lo que me interesa es ese ofrecer, ese dar. Y mientras vamos caminando juntos de la mano en ese camino precioso, yo llego hasta donde tú llegues. Así que no es necesario establecer ninguna meta, sino lo que tú necesites, estoy aquí. Ese es el principio para mí, esa intervención desde el corazón, desde el alma, desde ese camino de amigo o lo que tú necesites seré para ti. Así que no sé si queréis pues más datos, después me escribís y me informáis. Si tenéis alguna duda, chicos, chicas, espero que os haya ayudado un poco pues, el contarles, narrarles mi experiencia, el hablarles de esos diferentes recursos, de cómo nos vamos rápido a esos consejos o a esa interpretación desde nuestra percepción y cómo abrirnos a un campo totalmente diferente, un campo nuevo donde no es lo que yo creo, es qué está sucediendo realmente, ver la verdad sobre esa experiencia. Así que os doy paso, si tenéis alguna pregunta y queréis hacerlo desde el chat. Claro, como psicólogo comenta que es hacer entrevistas clínicas muy historiales. Esto para mí es importante. De hecho, pues suelo hacer un chequeo de cómo están pues, las diferentes áreas de su vida. A veces pues me viene con la relación de pareja, bueno, sí, pero quiero conocer un poco tu familia, tus aficiones, tu trabajo. ¿Por qué? Porque eso me va a dar, pues a lo mejor, un marco global, estudiar el entorno de esa persona, ¿no? Y me va a ayudar pues a utilizar esos registros, pues en algún momento es posible que abordemos otros temas.
te dio rabia, estaba leyendo pues los comentarios, te dio rabia pues de ese caso y luego pensaste que grita ella. Por eso vamos a sentir reacciones pues cuando los clientes nos cuentan sus historias. Y esto es lo bonito, que te permita ser tocado por la historia de la persona. De hecho, en este curso que voy a ofrecer, vamos a hablar del entrenamiento personal nuestro. A veces estamos escuchando problemas, situaciones, hay clientes que, por ejemplo, en el coaching, que es una maravilla, porque vamos rodando, vamos entrenándonos en técnicas, en habilidades para que esa persona logre su objetivo. Sin embargo, hay sesiones donde hay mucho dolor y hay mucho sufrimiento. Como terapeuta me permito sentirme vulnerable, pero luego está el trabajo interno nuestro para recuperarnos. Es muy importante el fortalecer nuestra mente, el fortalecer nuestro cuerpo, el liberar las tensiones que se quedan acumuladas dentro de nosotros como terapeutas para poder seguir siendo funcionales. Así que ese trabajo en nosotros es, para mí, es vital. Muy bien. Muy bien. Lo tengo en mi página, Cristina, les voy a escribir la página web cristinadearmas.com/es. Debería haber preparado el link, pero no lo tengo preparado. O si no, pues escribís un correo info@cristinadearmas.com. Y ahí pues os damos la información. Así que va a ser estilo de vamos a mancharnos las manos, vamos a llenarnos de barro y vamos a hacer cosas que posiblemente no pensabas que fueras a hacer, porque no solo es estar aquí sentados escuchando las historias, es meternos en esas historias, meternos en la oscuridad y no temer la oscuridad, no temer esa oscuridad. ¿Por qué? Porque todo es percepción, todo es nivel de percepción. Entonces, si yo caigo en la percepción del cliente, vamos a estar mal un tiempo. Sin embargo, vamos a equiparnos de esas herramientas necesarias para estar fuertes. Por eso solo utilizo ese tiempo diario de 3 como mucho o 4 sesiones como máximo para trabajar con mis clientes en terapia. Formaciones grupales es otra cosa. Formaciones grupales podemos manejarlo de forma diferente y allí sí que podemos pues tener grupos más amplios. Sin embargo, pues sí que se podría pues establecer. Hablaremos también de las diferentes dinámicas, las dinámicas familiares, como cuando trabajas con un adolescente y el adolescente tiene unos objetivos y sus padres tienen otros diferentes. Y es como, ¿y ahora qué? Incluso cuando iba y daba mi formación en mindfulness y gestión emocional en el instituto, los profesores querían unas cosas, los alumnos querían otras. Ahí que decía, ¿cómo puedo hacer para complacer a ambos y que sientan que cada uno pues tiene sus necesidades cubiertas? Muy bien, ninguna pregunta más, chicos, chicas, os ha sido de utilidad, así lo espero. Sí, y acaban acudiendo a la consulta todos, ¿no? El hijo, los padres, los abuelos, sí, sí. Y se convierte en un trabajo bonito porque al final suelen ser pues dinámicas de equipo, dinámicas familiares. Ahí pues están diferentes terapeutas, por ejemplo Virginia Satir, que trabaja la sistémica, la familiar, Fritz Perls, que trabaja pues todo el sistema dentro de la terapia Gestalt, y sin embargo, por ejemplo, Robert Dills, les estoy nombrando pues diferentes terapeutas que digamos que tienen un cierto reconocimiento
Y ellos van, por ejemplo, Robert Dilts, a mí es uno de los que me fascina, es súper técnico, es decir, súper técnico porque él habla de pues, muchas estructuras, muchas estrategias, sin embargo, pues tiene un trabajo de campo, de fondo muy útil y utiliza pues herramientas dentro de terapia Gestalt como de trabajo energético, como diferentes recursos que pueden servir de utilidad para cada persona a la que guía. Muy bien, pues muchas gracias. No obstante, este vídeo va a ser grabado y voy a poner pues la información, quizás también el link, voy a poner la información, ha sido grabado, de hecho, va a ser subido a YouTube y también pues si queréis la información pues del curso pues estará ahí. Haremos otras cositas más adelante y me alegra mucho haberlos visto, haber estado presente con tantas personas que aman lo que yo amo. Nos une ese punto en común, hacer terapia, la terapia como arte. Así que muchísimas gracias por estar. Me alegra que estéis poniendo todo lo de vosotros para ser terapeutas eficientes, terapeutas del corazón, como digo yo, con corazón, terapeuta desde el alma. Muy bien, pues muchas gracias y voy a detener esta grabación.